Esto vuelvo a repetirles dónde está. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 21. ¿Okay? Para que tengan ahí la conciencia y vayan ahí buscando en lo que viene siendo su Biblia, los versículos, y los puedan anotar, ¿va? Porque ahí vamos a empezar. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, ¿vale? Dice: los profetas, versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia, lo que tenemos hoy de la salvación, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando en persona qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y aquí me voy a tener un segundo para hacer dos cosas. Una remarcar la importancia del escudriñar, ¿okay? Del llevar el entendimiento de no solo quedarse con las cosas por encima, sino de tratar de entender y llegar a la verdad más profunda de la Escritura, de la verdad de Cristo. Eso es lo que al final de cuentas tenemos que buscar, conocer la verdad de la gracia que hoy tenemos aquí revelada, de aquello por lo que hoy somos salvos. Eso es lo primero, la intención de escudriñar la palabra del Señor. Y la segunda cosa es la que dice aquí, y que es muy interesante. Dice que los profetas que vinieron antes de Cristo tenían el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y fue el que les empezó a revelar todas esas cuestiones. Ahora entra una pregunta. Entonces, ¿hay dos espíritus? ¿Está el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo? No. El Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu. Y esto lo podemos ver en Primera carta a los Corintios, Mateo, Santiago, Juan, aquí está. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice de la siguiente manera: porque a hablando de las personas, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. En el versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu de Cristo, y esto lo van a ver en la misma Escritura, y el Espíritu Santo son el mismo Espíritu. Es más, si vamos a la palabra, esto lo podemos entender un poquito mejor, porque en Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús estaba hablando y diciendo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese mismo Espíritu que es de Cristo es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos habitando en nosotros. De tal manera que hay otro pasaje en la Escritura que dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Esto, si no me equivoco, está en Corintios. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no es de Cristo.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, si una cuestión tenemos que entender es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Y el Padre y el Hijo son uno. Juan 10:30 dice lo mismo, lo afirma Jesús diciendo, el Padre y yo y el Padre, uno somos. Y si ese Espíritu, que es uno con el Padre, es del Padre y de Jesucristo, los tres también se puede determinar que son uno solo. Esta es la Trinidad a la que nosotros llamamos eso, Trinidad, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo y Cristo y el Padre uno son. Y el Espíritu, pues obviamente pertenece a la persona de quien es el Espíritu. Por tanto, tú y tu Espíritu son uno, y el Padre y el Espíritu Santo, y el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, es de Cristo. Cristo y el Espíritu Santo son uno, y obviamente si el Padre y el Hijo son uno, también son uno, por decirlo de alguna manera. En otras palabras, podemos entender cómo es la Trinidad. Es Dios, todo proviene del Padre, y del Padre viene el Hijo, y del Padre viene el Espíritu, y el Espíritu es del Hijo, y el Hijo es del Padre. Todo proviene de Dios Padre, pero nada está fuera, en cuanto a Cristo y en cuanto al Espíritu Santo, nada está fuera de Dios. En otras palabras, ahí se cumplen todas las escrituras que dicen que fuera de Dios no hay Dios, que fuera de Él no hay otro, porque Él está con el Hijo y el Hijo está en Él y el Espíritu Santo está en el Padre. Y el Padre y el Espíritu Santo están en el Hijo. Entonces son una unión, específicamente una unión. Cuando les hablo de este tema, incluso a veces les doy el ejemplo de lo que dice la Escritura de que el marido y la mujer, por ejemplo, se unirán y serán una sola carne. Cuando él habla de esa unidad, es una unidad muy similar a la que tiene el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. No en el mismo contrato, porque el nuestro es de matrimonio, mientras que el de él es el de un solo espíritu. Entonces, ese es el entendimiento que tenemos que tener. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Es como si tuviera que explicarlo a un ámbito más terrenal. Lo que está en tu cabeza, tu mente, tu pensamiento, tu forma de actuar, más bien tu forma de pensar, lo que te lleva a hacer las cosas, eres tú. Tu esencia, tu pensamiento, tu alma, lo que nosotros conocemos como nuestra alma, nuestra forma de ser. Pero nuestro físico, nuestro cuerpo, que es el que refleja todas nuestras acciones, pensamientos y entre otras cuestiones, es la imagen de nosotros. Esto es la imagen de lo que nosotros somos. Ahora bien, el Espíritu es el que nos da vida. Ese viene del Padre, pero está en nosotros. Y al final de cuentas, es lo que nos mantiene con vida. Y son tres en un solo cuerpo, en un solo entendimiento, es uno. Jesús es así. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es la imagen misma de Dios. Es más, la Escritura dice, en Él se encuentra la plenitud de la deidad. Él es la imagen, es como si tuviéramos que definirlos en nuestra propia naturaleza. Por algo la Escritura dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestro espíritu, más bien, nosotros estamos en este tipo de ámbito. Miren, se los iba a dibujar. ¿Dónde está? Un cuadernito. Aprovechemos este círculo. Aprovechemos este círculo. Aquí se encuentra nuestra alma. Es el núcleo de todo. ¿Okay? Es lo que nos hace ser quien somos al final de cuentas. Ese somos nosotros. De nuestra alma también está nuestro espíritu, porque ese espíritu al final de cuentas es el que nos permite estar con vida. Y luego está nuestro cuerpo, que es el que da la imagen de lo que somos. Pero los tres son uno solo. Los tres son uno solo. Nuestra alma, que es nuestra esencia, nosotros mismos, nuestro espíritu, que es lo que nos da la vida, y nuestro cuerpo, todos están en una sola unidad. El Padre,
es, ¿cómo se podría decir? Justamente esa misma naturaleza, tiene esa misma naturaleza. Todo proviene del Padre. Él es el núcleo de todo. Es, al final de cuentas, del que proviene todo. De Él viene el Espíritu Santo, y del Espíritu Santo y de Dios viene Jesucristo. Y Jesucristo es la imagen de Dios. Por eso mismo nosotros lo vemos, decimos que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el cuerpo, el Espíritu Santo y Dios. Y los tres son uno solo. Por eso la Escritura menciona que el Padre, y lo dice Jesús, es mayor que yo, no porque sean diferentes, sino porque el Padre es del que proviene todo y es el principal. Así como nuestra alma es la que provoca que el cuerpo se mueva, que nuestro espíritu nos lleve a actuar al final de cuentas. Es algo muy similar, pero todo proviene de Dios. Y por eso mismo nosotros no podemos decir, mi cuerpo no es humano, yo sí. Mi espíritu no es humano, yo sí. Mi alma no es humana, mi cuerpo sí. No, sino que todo yo soy yo, al final de cuentas, y todo yo soy humano. Todo Él es Dios. Por eso mismo es que decimos que Cristo, y por eso mismo la palabra decía, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Por qué? Porque antes de venir a la tierra, a hacerse hombre, Él estaba con Dios, siendo parte de Él. Cuando Él viene a la tierra, pues obviamente se deslinda un tiempo, vamos a decirlo así, del Padre, porque se deshace de su divinidad, pero en cuanto Él fallece, o muere más bien, y resucita, dice la Escritura que le fue devuelta su gloria, o sea, esa divinidad, porque Él dice, Señor, Padre, dice, glorifícame con la misma gloria, o con la misma, sí, creo que la palabra que dice es gloria, que compartía contigo en el principio. Es esa naturaleza. Es como si nosotros nos pudiéramos, pero nosotros no podemos, deshacernos de nuestro cuerpo durante un lapso de tiempo para que el cuerpo haga algo y vuelva a nosotros. Pero ahora sí, diferente. No es fácil de explicar ni es sencillo de explicar porque simplemente eso es algo que solo con Dios puede pasar, pero con nosotros no. Ahora bien, pero es entender esa naturaleza de Dios, que no es muy difícil cuando uno entiende que primero que nada, Dios no está hecho a nuestra imagen, así que no podemos tratar de llegar al punto de decir, ok, si yo no puedo, entonces Dios tampoco debería poder. No, nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Por eso de nosotros se puede sacar un ejemplo de cómo es Dios, no al revés, ni tampoco nuestras limitantes limitan a Dios. Okay, esa nada más es una cuestión que me gustaría dejar claro. Pero sí quiero que entiendan que la Trinidad no es un invento dado, porque muchas personas sí piensan eso, dado por nosotros para tratar de, no sé, de inventarnos algo. Al final de cuentas es una verdad bíblica que se va demostrando con el tiempo, y aquí lo podemos ver, que hay un espíritu, que el Padre y el Hijo son uno. Es más, en Lucas justamente se enseña que cuando Jesús sale del bautismo, o sea, cuando se bautiza, se levanta, dice que vino una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Entonces, ¿qué vemos ahí? A los tres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gran diferencia es que nuestro cuerpo no tiene conciencia. Nuestro espíritu, bueno, en teoría se podría decir que el espíritu sí tiene conciencia, porque volvemos al mismo caso de que en nuestro caso nuestro espíritu y el espíritu de vida, el aliento de vida que Dios dio desde el principio, pues viene de Dios, por eso vuelve a Dios. Y nuestra carne y nuestra alma sí tiene conciencia. Ahora, imaginen que esta cuestión, porque con Dios, tanto Él como el Espíritu Santo, como Cristo, tienen conciencia. Por lo mismo es que vemos tres personas en la divinidad, no porque, porque lo que quiero que deje quedar claro es que Cristo no es un cuerpo muerto, que no tiene voluntad ni acción, no. Es el Hijo de Dios, imagen de Dios mismo, revelado al hombre, a nosotros, para la gloria de Dios. Porque nosotros no vemos a Dios, pero vimos, o bueno, nuestros antepasados incluso vieron al Señor Jesucristo, y le veremos
llegado aquel tiempo, porque la misma Escritura lo menciona, que veremos a quién, a Jesucristo descender con poder del cielo. Y nos presentaremos frente al Padre, frente al Hijo, etcétera, etcétera, y otras cuestiones que tendríamos que hablar, pero es importante tener esta conciencia. ¿Por qué? Porque ignorar la divinidad de Cristo es ignorar que la misma Escritura dice que fuera de Dios no hay salvación. Y si fuera de Dios no hay salvación y en Cristo hay salvación, entonces nosotros resultamos mentirosos. Porque o nosotros resultamos mentirosos o Dios resulta mentiroso. Y la misma Escritura lo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, en otras palabras, si Cristo no está en la divinidad y no es parte de, nosotros no tenemos salvación. Y tal y como dice Pablo, si estamos esperando en Cristo y esto no es verdad, solo estamos esperando para esta vida en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Somos los menos afortunados, por decirlo así. Pero si es verdad, lo cual es, que Cristo, en Cristo y Cristo mismo, tiene divinidad porque está en el Padre y el Padre en Él, y los dos son un solo Dios, entonces entendemos que ciertamente hemos alcanzado salvación por medio de la fe en Jesucristo. Espero haberme explicado. Al final, igual cualquier cosa, si hay alguna duda, pregunta, las pueden hacer y tratamos de aclarar un poquito más el tema, ¿va? Sigamos leyendo. Dice el siguiente versículo, versículo 2. A estos se les reveló, o sea, a los profetas, dice, a quienes se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. O sea, la revelación que vino a los profetas no era para su propio entendimiento, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Y aquí me detengo un segundo. ¿Para qué? Para dar a conocer que es una verdad que aún al día de hoy se mantiene en nosotros, que las cosas que Dios nos da, que las cosas que Dios nos revela, que el entendimiento que Dios nos da, no es para nosotros, es para la iglesia de Dios. Si hay dones, no son para nosotros, son para Dios y para su iglesia. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 12, que dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No es para nuestro disfrute, para nuestro deleite, para nuestro entendimiento. Si tú, y eso lo leíamos hace ratito, ¿no? En 1 Corintios 12:8. 1 Corintios 12:8. Hace ratito lo estábamos justamente viendo. Ahí está, Colosenses, Gálatas, Corintios, aquí está. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Que dice, pero, y más desde el 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, no es para nosotros, es para provecho de la iglesia. Dice, porque a este es dada espíritu de palabra de sabiduría. En otras palabras, si a ti te fue dada palabra de sabiduría y te dio entendimiento para dar consejo, tú no te puedes quedar con todos esos consejos, con ese conocimiento solamente para ti, porque si te fue dado esa capacidad, no es para que tú la guardes en un baúl o debajo de la tierra, como el que guardó su talento y cuando vino el Señor lo castigó por ser miedoso, por no hacer lo que debía hacer. Si a ti te fue dada sabiduría y tú no expresas esa sabiduría ni la usas para la edificación de la iglesia, tú no estás llevando a cabo lo que Dios quiere y para lo que Dios te dio el don. Entonces, a algunos les es dada la palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, para que la gente tenga buen consejo, buena guía, buena enseñanza. A otro dice palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia es la palabra de conocimiento. Esto mismo que yo les hablaba de la Trinidad, de cómo funciona, de ese tipo de cuestiones, eso no es sabiduría,
Eso es ciencia, es conocimiento. ¿Okay? Es el conocimiento de Dios, es el entender cómo es Dios, las características de Dios, cómo es su amor, cómo es su ira, su celo, su benignidad, su misericordia, su gracia. Eso es ciencia. La sabiduría es el cómo ser y actuar, ¿okay? El cómo llevar nuestra obra delante de Dios, el cómo actuar conforme a la voluntad de Dios. Aquí es donde entra la sabiduría. Cuando por ejemplo, cuando te preguntan, hermano, oye, ¿qué puedo hacer? Porque tengo esta situación, que mi mamá se comporta de esta manera, tengo a mi esposa rebelde, tengo a mis hijos rebeldes, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí el consejo que se da es sabiduría. Y cuando alguien te pregunta sobre Dios, oye, ¿qué quiere decir? ¿O por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? ¿Por qué? Y entonces te dan a conocer el conocimiento real, que es el de Dios. Entonces esa palabra no es de sabiduría, sino de ciencia. Por eso algunos saben aconsejar y otros conocen sobre Dios. ¿Saben? Es como, generalmente yo he visto, o casi siempre que veo, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría son dadas prácticamente al mismo. O sea, generalmente siempre he visto que viene como muy entrelazado. Sin embargo, pues también hay personas que tienen mucha sabiduría, pero no tienen tanta palabra de ciencia. O sea, como que les cuesta un poquito entender sobre la Trinidad, sobre Jesucristo, sobre el Cordero, sobre eso de la predestinación de Dios, sobre otras cuestiones, y es normal. Para eso fuimos dados nosotros, los que tienen esos dones, para poder enseñar esas cuestiones que a lo mejor a otros les cuestan. No fue dado para que yo me sienta cómodo y yo diga, bueno, ya entendí, estoy tranquilo, sino para que yo pueda, por ejemplo, como lo que estoy tratando de hacer ahorita, expresarlo a ustedes y tratar de explicarles la verdad. Para eso me fue dado el don, ya sea de sabiduría o ya sea de ciencia, no por mí ni para mí, porque no es mío, ni viene de mí. La misma escritura lo dice, tú que te jactas, dice, ¿qué tienes que no te haya sido dado? O sea, si tú conoces, si tú tienes sabiduría, si tú tienes entendimiento, si tú tienes prudencia, no fue porque tú fueras prudente, sabio o entendido, sino porque Dios te dio entendimiento, Dios te dio sabiduría, Dios te dio prudencia. Y eso es no para ti, sino para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. ¿Y cómo sé que esto es así? Bueno, por ejemplo, en Proverbios capítulo 9, versículo 10, a mí este versículo de por sí me gusta bastante, dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, el cómo uno se comporta, por eso es el temor de Jehová, que es aborrecer el mal, no hacer lo malo, eso es sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, el conocimiento, de donde viene la ciencia. Entonces, conocer a Dios es ese don de ciencia. Entonces era importante que yo dejara claro qué era una cosa y qué era la otra. Pero ambas no fueron dadas con la intención de que tú te sientas más cómodo, más sabio, más inteligente, sino para que sea edificación para tu iglesia o para tu familia. O por ejemplo, si la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia le es dada a una madre, no es para ella, no es solamente para... Es más, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Del tema de las predicaciones de mujeres y todo eso. Y decimos, bueno, entonces si le fue dada palabra de ciencia y palabra de sabiduría, pues ¿qué va a hacer con eso? Si realmente dices que es para la edificación de la iglesia. Es que hay un mandato que tiene la mujer, igual que tiene el hombre, pero es en un lugar diferente. Al hombre le es mandado en la iglesia, a la mujer en su casa, con sus hijos. Si una mujer le fue dada palabra de sabiduría y de ciencia, es para que a sus hijos, ¿okay? Para que a sus hijos les enseñe, les guíe, para que sean hijos capaces y encaminados con el Señor. Ayer justamente una persona me mandó un mensaje que muchos considerarían un mensaje muy agresivo o cruel, ¿okay? No me acuerdo si fue ayer, pero yo ayer lo vi. Y el mensaje decía lo siguiente, no les voy a expresar todo, pero les voy a expresar los puntos importantes. Él decía que la religión y el Dios que nosotros profesamos crea hombres débiles, frágiles y sumisos. Y luego dice, y sin hablar de las mujeres de tu iglesia, de tu religión, dice de las cristianas, que siempre prefieren a los patanes del mundo y van y tienen
1001 relaciones, dice, con 1001 hombres, y luego cuando llegan a los 35 años, dice, se dan cuenta que tienen que asentar cabezas y entonces hacen las paces con Dios. Y dice, y entonces los hombres que llevaban tiempo sin tener relación, sin pareja, sin nada, a los 35, que ya son cartera y que ya son no sé qué, se casan con esas mujeres que tienen una vida, como dice él, que tienen una vida de promiscuidad. Los pobres habiéndose guardado, porque ya ninguna mujer, dice, llega al matrimonio virgen. Y cuando yo lo leí me dio tristeza, por dos motivos. Una, por la ignorancia, porque piensa que eso es lo que hace Dios y la religión. Al contrario, para los que estamos aquí y los que sabemos de la palabra de Dios, sabemos que es todo lo contrario. La Escritura no solamente enseña, sino que Dios exige a hijos e hijas santidad. Y eso lo hemos hablado aquí ya en distintas ocasiones. Y yo sí les he remarcado mucho. Desafortunadamente yo sí le tuve que decir, le dije, mira, no te equivoques. El punto de los que hacen primero que nada eso son iglesias, no Dios, sino iglesias que no quieren enseñar la verdad tal y como es. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, ¿qué primero que le enseña al hombre? Primero, a tomar su papel, a ser varonil, a ser como un hombre, a tomar las riendas de su casa y hacer las cosas como se deben hacer. No a ser cobarde, no a ser frágil, no a ser afeminado, no a ser, bueno, entre otras cuestiones. Entonces, eso de que Dios crea hombres frágiles y sumisos es mentira. Crea hombres mansos, temples, capaces pero varoniles, líderes de su casa, porque así lo enseña la palabra de Dios y así nosotros lo aprendemos. Ahora, en cuanto a las mujeres y lo que este hombre mencionaba, es desafortunado que esto es verdad en muchas congregaciones, pero no porque Dios lo enseñe así, sino porque la gente no se ha puesto las pilas y las ganas de enseñar como es debido, las cosas como son. Un hombre y una mujer que no están en santidad no pueden decir ser de Dios. Y es así de simple, porque la palabra también lo aclara así, que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y el que vive en pecado, ¿qué va a hacer con su vida? Tiene que acercarse a Dios. Por tanto, lo que enseña la palabra, y nosotros enseñamos, y tenemos también que exigir, porque hay gente que dice, no, pero es que la iglesia no te exige. No, sí que te exige y te tiene que exigir. Ese es el detalle, que nadie lo hace. Pero nosotros sí exigimos delante de nosotros, por el Espíritu Santo, para nosotros y para los que están en nuestra congregación, santidad y verdad. Porque cualquier hermano que llamándose hermano siga viviendo en sus pecados, ¿qué dice la Escritura? Apártenlo, con ese ni coman. ¿Por qué? Porque esa persona no solamente está manchando el nombre de Cristo, sino que directa y sinceramente está aborreciendo a Dios. No es de Dios. Y un poco de levadura puede leudar toda la masa. Eso quiere decir que un poquito de pecado en la iglesia permitido va a provocar que exista más pecado. Yo se los pongo incluso como un cáncer. Es una célula, el cáncer, que se malformó, y esa célula, si no es erradicada, o en su caso restaurada, lo cual creo que en el cuerpo ni siquiera es posible, esa célula provoca que se multiplique más el error, y hay más célula que se convierte en un cáncer, que al final de cuentas se convierte en eso que se le llama metástasis, que es que todo el cuerpo se llena de cáncer y esa persona muere. Pasa lo mismo con la iglesia. Cuando se da el permiso, algo que ya les he enseñado no solo yo, sino el Espíritu Santo por medio de la palabra, que un hombre no puede estar en fornicación, que una mujer no debe estar en fornicación, que entre tanto que tú seas una persona que se ha guardado, síguete guardando, porque te vas a encontrar con tu marido y con tu mujer y tienes que llegar como es debido al matrimonio, que tienes que comportarte como es debido. Y cuando nosotros damos espacio a yugo desigual, porque eso es lo que me lo marcaba mucho este varón, que decía que al final de cuentas las mujeres preferían a un mundano, a una persona que no ama a Dios, que a un cristiano verdadero. Y miren, qué triste que él pueda notar esa realidad de la iglesia, porque es algo que incluso yo he notado, y yo se los he enseñado muchas veces, que nosotros no debemos ser así, porque eso es algo que se da en las personas que dicen ser cristianos y no lo son. Por eso mismo un cristiano, un hijo de Dios, no puede estar en yugo desigual. Lo que mencionaba, ¿no? Cuando en una iglesia se da permiso a que una hermana, un hermano tenga un yugo desigual y siga sirviendo y siga ahí en la iglesia como si nada y nadie
nadie le instruye por amor, nadie le guía por amor, nadie le restaura como espiritual, nadie le exige que guarde la santidad delante de Dios, se convierte en un cáncer. Y ese cáncer se multiplica porque una dice, si el hermano pudo tener un yugo desigual y no le dijeron nada, yo también puedo. Y entonces otro, y por eso mismo la Escritura sí es bien clara en cuanto a los temas de la iglesia, que dice, a Timoteo le dice, al que siga en pecado, regáñalo, o sea, instrúyelo, corrígelo delante de todos, para que se avergüence de pecar y los demás teman pecar. No se hace, al contrario, no, es que tienes que acercarte primero. Claro que tienes que acercarte primeramente a Él, pero si persiste en el pecado, ¿qué vas a hacer? ¿Decirle a la iglesia no pasa nada? Claro que no. Eso no se puede permitir en la iglesia porque ese pequeño cáncer se convierte en un cáncer más y más grande. Por lo mismo, es importante que nosotros que sí tenemos el conocimiento de la verdad y que sí la vivimos, la prediquemos y hasta cierto punto la exijamos como una naturaleza de un creyente verdadero. El primer punto y al lugar al que tenemos que exigirla, ¿a quién es? A ti y a mí. O sea, lo personal. Tú no puedes exigir a la iglesia, vamos a decirlo así, decir, necesitamos y debemos estar en santidad si tú no estás en santidad. Ese es el primer punto. Entonces, en otras palabras, lo primero y el primer lugar al que tú tienes que corregir es tu vida. Si tú no estás en Cristo, tú no estás con Cristo, tú no estás como tiene que ser un hijo de Dios o una hija de Dios, tienes que corregirte. La misma Escritura lo dice, que nos examinemos a nosotros mismos para no ser juzgados por Dios. Y si somos juzgados, al final de cuentas seremos castigados para que no seamos condenados con el mundo. Pero si nosotros nos juzgamos de antemano, vamos a poder limpiar lo que está mal de nosotros, corregir lo que está mal y evitarnos, que esta es la parte que yo siempre les digo, evitarnos el pecado que blasfema o que permite la blasfemia contra el camino de la santidad y contra nuestro Dios. Es que yo ando ahí con una persona y yo sé que no está bien lo que estoy haciendo, pero no hay pero. No hay pero, ni excusa, ni pretexto. José, sin tener la gracia que nosotros tenemos, sin tener la salvación que nosotros tenemos como la tenemos nosotros, y al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos, él prefirió perder su trabajo, perder su comodidad, su liderazgo que tenía, e ir a la cárcel en el peor de los casos, porque ni siquiera era un ciudadano egipcio, era una persona, era un esclavo. Perder toda su libertad o lo poco de libertad que le quedaba para ir a la cárcel, lo prefirió antes que seguir o permitirse pecar contra Dios. Porque eso fue lo que dijo cuando la mujer de Potifar se le insinuó. Lo que él dice es, ¿cómo podría yo pecar contra Dios y contra Potifar? No lo haré, y huyó. Y cuando sucedió lo que sucedió, obviamente era mejor que pecar. Pero a nosotros nos cuesta dejar una pareja por lo que dirán, nos cuesta dejar una amistad por lo que dirá, nos cuesta dejar una costumbre por lo que dirán, nos cuesta dejar un trabajo por lo que necesitamos, por lo que pensamos, por lo que creemos, y no nos damos cuenta que le estamos dando tan poco valor a la verdad y a la santidad delante de Dios, y sabemos que nadie verá al Señor sin santidad. Y miren qué es lo que pasa, que personas externas tienen el juicio contra la iglesia, y desafortunadamente, aunque se equivoca porque él piensa que el provocante es Dios, en realidad el provocante somos nosotros, que no hemos querido hacerle caso a Dios. Y por nuestra causa, el camino de la justicia y de la verdad es blasfemado. Por eso nosotros tenemos que ser firmes, verdaderos hijos de Dios, hijas e hijos, ambos. No estamos para ser medio cristianos, medio humanos, terrenales, medio espirituales. No, estamos para estar o en Cristo o sin Cristo. Se acabó. Porque si tú no vas a estar en Cristo, mejor ni siquiera te quedes.
a que blasfemen el camino del Señor, sino más bien entrégate como es debido a Dios, para que entonces entiendas la verdad del Evangelio. Por eso mismo, vuelvo a lo mismo, es necesario que lo que conocemos, lo que sabemos, lo que enseñamos, lo que vivimos, se haga ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para la humillación, vamos a decirlo así, o burla de Dios. Porque si nosotros, nuestras acciones están dando la burla a Dios y no la gloria, ¿cómo entonces podríamos decir que estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo podríamos decir que estamos viviendo como es debido? Si al final de cuentas, y es lo que yo le comentaba a una persona, le digo, tristemente lo que dice es verdad. Está mal en que, en su imagen, en su idea, está mal en el punto de lo que provoca eso, porque no es Dios ni su palabra, no es la religión, no es la doctrina. Porque si se siguiera lo que Dios dice, y a Dios, y la doctrina que Él enseña, yo soy el primero en decirles que nada de eso sería así como es. Al contrario, sería todo lo contrario. Habría hombres siendo hombres, mujeres siendo mujeres, y ambos en santidad, guardando lo que es debido y lo que es correcto. Pero como no se quiere seguir a Dios en su totalidad, sino que tal y como está escrito, llega un momento, en estos tiempos incluso, en donde ya no soportan la sana doctrina, y teniendo comezón de oír, se amontona el maestro según a su imagen y concupiscencia. Entonces, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para entregarnos a Dios como es debido, en santidad. Y lo que conocemos, hacemos y vivimos, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Nuestros dones, como estábamos leyendo, son para Dios. Nuestro entendimiento es para Dios y para la iglesia de Dios. Porque si yo conozco que alguien está en mal camino y que lo que está haciendo no le va a ser bueno y le es perjudicial, y yo nunca le digo nada, yo soy parte de la culpa de que esa persona se pierda. Pero si yo le digo y esa persona entiende, soy parte de la salvación de esa persona, porque así lo dice la Escritura, salvarás a tu hermano. Pero si yo no le digo algo, le explico el tema, por qué está mal y que debe arrepentirse, y que yo estoy para apoyarle y ayudarle a cambiar, y esa persona no quiere cambiar, tú eres libre. Tú hiciste lo que tenías que hacer, tú mostraste tu amor a esa persona mostró su aborrecimiento a Dios, no su amor. Entonces, esa es la cuestión que nosotros tenemos que entender, que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Toda nuestra corrección, todo nuestro entendimiento, todo lo que tenemos no es para nosotros, es para Dios. Así como los profetas no lo hicieron ni recibieron esa... Ven para acá, pequeño. No tuvieron esa revelación y ese entendimiento para ellos, sino para nosotros, los que habían de venir para la obra de Dios. Y vuelvo y sigo leyendo. Ven, cosa, ven. No te quedes chillando ya, no llego hasta allá. Decía, y dice, porque dado el Espíritu, dice esa palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe, y esta parte yo se las he enseñado incluso, de que si tú eres capaz de creer más que otros, fortalece la fe de otros, no los juzgues, porque a ti te fue dado el don de fe, que lo he visto en otras ocasiones y lo he visto incluso en mí, de que hay un problema económico y yo digo, bueno, Dios se va a encargar, pero alguien tiene un problema económico y es inmediato de que empieza, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo? Y empezamos el juicio, ¿no? De que es que tú no tienes fe, es que no le crees a Dios, ¿cómo no vas a creerle a Dios? Claro, porque para ti es sencillo, a ti te fue dado el don de fe, tú confías en Él, pase lo que pase. Pero ¿qué pasa con esa persona que no tiene ese don? No debería ser ese don para ti y para juzgar a otros, sino más bien para fortalecerles. Si tú tienes fe en el Señor, fortalece a tu hermano. Pedro es un gran ejemplo de ello. Cuando vamos a la Escritura dice, pero yo oré, dice el Señor a Pedro, para que tu fe no falte. Y cuando te hayas restaurado, te hayas reincorporado, no me acuerdo cómo lo dice, afirma a tus hermanos. Esa es tu responsabilidad. Lo que Dios te dio no es para ti y para beneficio propio, es para la obra del Señor, para los hermanos en la fe y para Dios. Esa fe que tú tienes no es para que tú presumas que le crees más a Dios que otros. Es para que tú con esa fe fortalezcas a los hermanos débiles en la fe. Para eso está tu fe.
no para burlarte de que otros no crean, no para presumir tus milagros, sino para fortalecer la fe de tus hermanos. Porque si tú no dudas, ellos sí, tú los haces ir encaminados a la fe. Porque si solamente te enojas con ellos, los juzgas, los criticas porque no creen, de nada entonces sirve que a ti te haya sido dado el don de fe. De nada. Porque nada más te aprovecha a ti. Pero a tus hermanos no les está siendo de utilidad. Y dice otro más, dice, por el mismo Espíritu, dice, a otro dones de sanidades. Obviamente no es para que yo me sane, sino para orar por otros. Y dice, por el mismo Espíritu, otro de milagros, no es para presumir, sino para dar notoriedad a la palabra del Señor. Dice, uy, se me está cayendo aquí una gatita. Cuidado, pequeña, que veo que se está resbalando. A otros milagros, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación. Por eso mismo es que yo sí les digo que en la iglesia, si ustedes tienen el don de lenguas, gloria a Dios, qué bueno, no lo estén hablando en la iglesia. Si no tienen interpretación, guarden silencio. La misma escritura lo dice, hable para sí mismo con Dios. Porque no edificas a la iglesia. Cuando empiezas y lo que quieras, no le vas a edificar al hermano. Pero si tienes el don de lenguas, pídele a Dios en oración que te dé interpretación, para que lo que oras sea interpretado y esa interpretación sea para la gloria de Dios. Eso sí, entonces sí vale la pena que ese don de lenguas lo tengas, porque tienes interpretación. Pero si no hay interpretación, calla, porque no hay beneficio en eso hacia la iglesia. Es para ti. Tu espíritu ora, tú oras, tú eres edificado, aunque tu entendimiento no, porque tampoco entiendes qué es lo que dices, pero tú sí, tu espíritu ora. Pero no vas a beneficiar a los hermanos, no hables. Tienes el don de fe, pero no vas a ir a beneficiar a los hermanos, ni digas nada. Pero si lo vas a hacer, hazlo como es debido. Todas estas cosas las hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y como vimos un poquito más arriba, esto que reparte la manifestación del Espíritu es para provecho de la iglesia. Entonces ese es el primer punto. El segundo está en 1 Corintios capítulo 5 versículo 15. Perdón, 2 a los Corintios capítulo 5 versículo 15. Es entender que no solamente son los dones lo que son para Dios, sino también nuestra vida. Capítulo 15 dice, por todos murió Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí. Yo ya no vivo para mis sueños, yo ya no vivo para mis deseos, yo ya no vivo para mi anhelo, para mi familia, yo vivo para la familia que Dios me dio, yo vivo para la obra del Señor, yo vivo para mi Dios, no para mí. Mi tiempo, mis fuerzas, mis ganas, mi entendimiento, mi inteligencia no son para mí, son para que por medio de mí sea dada gloria a Dios. Esa es la intención que nosotros tenemos que tener y que tenemos que saber que es también nuestra obligación como hijos de Dios. Es nuestra obligación ser de Dios, porque no pertenecemos a Satanás ni al pecado, pertenecemos a Cristo. Y si pertenecemos a Cristo y somos esclavos de Cristo, somos libres en Cristo para hacer lo que es correcto. Nuestra vida completa es para Dios. Que oye, yo trabajo como doctor, pues como doctor dale la gloria a Dios. Que la gente a la que atiendes sepan que si Dios está contigo, las cosas van a salir bien, pero que es Dios el que obra a través de ti. Que ni la medicina, ni la solución, ni el pensamiento, ni la acción tienen tanto control como el poder de Dios en tu vida. Que si van a dar gracias, la den a Dios, porque Él es el que te ha dado la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, el raciocinio, la capacidad para hacer lo que haces. Porque sin Dios no podrías hacer eso. Pues toda dádiva y todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Que la gente no lo quiera aceptar es cosa de ellos, pero tú que sí conoces, acéptalo y da gloria a Dios. Que tu vida
como doctor que tu vida, como veterinario que tu vida, como vendedor que tu vida, como lo que sea para la gloria de Dios, siempre. Porque tú ya no trabajas para el mundo. La misma Escritura lo dice, y lo dice con claridad, que nosotros hagamos las cosas como para Dios. Esto está en Colosenses. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 3. Sé que está después de Gálatas, Efesios y Filipenses y Colosenses. Aquí está. Capítulo 3, versículo 22, si no me equivoco. Versículo 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. O sea, si tú trabajas contabilidad, en lo que sea, hazlo como para el Señor y para la gloria del Señor. Y dice: y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, tu servicio no es solo en la iglesia, no solamente es en tu casa, porque sí, varón, a ti te toca el servicio en tu casa, te toca ser el pastor de tu casa. Esa parte nunca se te olvide. Nunca dejes ese lugar a alguien más. Nunca permitas que tu familia sea guiada por otra persona o por otro miembro de tu familia cuando es tu responsabilidad. ¿Okay? Es tu responsabilidad. Tienes a tu mujer como tu ayuda idónea, no estás solo, pero es tu responsabilidad encargarte de tu familia en lo necesario, tanto lo material como lo espiritual. Y primeramente lo espiritual, porque de lo material, al final de cuentas, la Escritura misma nos enseña que se encarga a Dios. Pues Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, lo necesario, os será añadido. Entonces, lo primero es la vida espiritual de tu familia, varón. Y tu mujer, la de tus hijos. Y el trato con tu marido. Y la ayuda a tu marido. Tienes que ser ese pilar que mantiene a tu marido en pie, trabajando y esforzándose. Entonces, yo les digo a una persona, le digo, a veces preguntan, ¿cómo puedo ser una buena esposa? La forma más sencilla es que tú busques, tanto como te sea posible, ser el lugar de paz de tu marido. No el de discusiones, no el de peleas, no el de contradicciones, porque la misma Escritura lo dice, que es mejor estar en una esquina del terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa, y entre otras cuestiones que también dice así, creo que en el desierto, mejor que tener una esposa rencillosa. Entonces, ¿cómo ser una buena esposa? Que tu marido encuentre en ti paz, que esté consciente de tu buen comportamiento, casta y respetuosamente, que en ti encuentre paz. Ese es el lugar en donde tiene que estar ese enfoque o esa meta. Que tu marido tiene que encontrar paz en ti, que al estar contigo esté en un lugar seguro, vamos a llamarlo así. Y el marido tiene que ser la seguridad de su mujer, la confianza de tu mujer, porque tu mujer es normal que le cueste sujetarse a ti si lo que tú demuestras es falta de sabiduría, falta de entendimiento, falta de decisión, temerosidad y debilidad. ¿Cómo tu mujer va a estar segura, tranquila, consciente de que tú tienes ese control y ese liderazgo si tú no le demuestras que en ti hay seguridad? Entonces, varones, maridos, ¿cómo ser un buen esposo? Sé el lugar seguro de tu esposa. Ese al que ella pueda acudir por consejo. Ese el que a ella pueda acudir para resguardo. Ese en el que ella se puede tranquilizar y calmar. Miren, una cosa que aprendí hace tiempo, y esto es algo muy, muy, muy normal. Cuando una mujer, esposa, ya se siente segura con su marido, hay algo que se le llama el sistema de alarma o algo así, sistema de alerta, que tiene uno. Cuando tú estás casado y tu esposa va caminando contigo y tiene que ir, y tú tienes que ir bien atento a los carros y al no pasarse la calle ni nada de eso,
al menos puedes tener una tranquilidad de que tu esposa se siente segura contigo. ¿Por qué? Porque automáticamente, cuando tu esposa está segura contigo, se le olvida la preocupación cuando está contigo. Se le olvidan las quejas, los problemas, las situaciones. Ya llegó mi marido, lo va a resolver. Esa es la seguridad que nosotros tenemos que darle. Y esa seguridad no se la podemos dar si Dios no está en nosotros. Y esa seguridad no se la podemos dar si no reflejamos a Cristo y al tipo de hombre que tenemos que ser. Entonces, sean conscientes de eso, que lo que hacemos no es para nosotros, es para la gloria de Dios. Nuestra vida no es para nosotros, es para la gloria de Dios. Si Dios nos mandó a nosotros los maridos cuidar de nuestro hogar, tenemos que cuidar de nuestro hogar. Si a las mujeres les mandó cuidar de sus hijos y de otras mujeres más jóvenes, cuiden de esas personas por medio de los dones dados a ustedes, porque son necesarios. No son para que ustedes los guarden, son para que los muestren, los enseñen, los den. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Pues todo es para su gloria. Así comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, todo se debe hacer para la gloria de Dios. Eso está en 1 Corintios 10:31. Y por último, nuestra vida entera. Cuando uno habla de que la vida entera tiene que ser para Dios, quiere decir que cada cosa que nosotros hagamos tiene que reflejar la luz, la santidad, la bondad, la tranquilidad, la paz, la benignidad y la bondad de nuestro Dios. Por eso mismo, en Mateo capítulo 5, versículo 15, si no me equivoco, versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tus buenas obras no son para que te den gloria a ti, para que digan que tú eres buena persona, para que digan que tú eres sabio, para que digan que no. Están para que la gente diga gloria a Dios por lo que ha hecho con ese varón, gloria a Dios por lo que ha hecho con esa mujer, gloria a Dios. No gloria al hombre, sino a Dios, porque lo que nos fue dado, lo que hacemos, nuestro corazón, nuestro servicio y todo, es para la obra del Señor y para Dios. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Y esa parte no es algo que solamente tenemos que tener en conciencia, sino que tiene que ser un anhelo de nuestro corazón. Que cada detalle de nuestra vida sea para la gloria de Dios. Hasta el último tiene que ser para la gloria de Dios. Siguiente versículo. Veíamos esto de los ¿cómo se llama? Profetas. Si se preguntan por qué no estoy ocupando la otra mano, es que tengo sostenida una gata que está en mis piernas y parece ser que se quiere caer, entonces ahí la tengo sostenida. Y decía: Él se los reveló a estos profetas no para ellos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que los cuales, dice, anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, aprendan, entiendan lo que dice la Escritura. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, manténganse firmes en la fe. ¿Para qué? Para recibir esa gracia. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, ahora que han nacido de nuevo, no vivan como antes. Como este tema ahorita lo voy a tocar, dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Si Dios es santo, ¿qué nos toca a nosotros? Ser santos. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, todo hijo de un padre y de una madre son similares, iguales, y el reflejo de la educación de sus padres. Por eso cuando un niño es malo, es desobediente, se le llama malcriado. Malcriado. ¿Por qué? Porque está mal enseñado, mal educado, mal criado. Y por eso también, cuando nosotros hacemos lo que es correcto delante de Dios, reflejamos a Dios y entonces Dios
es glorificado por la enseñanza, porque Dios no se queda sin enseñarnos. Esto que estamos haciendo ahorita es justamente enseñanza de Dios para nuestra vida. Nos enseña todo el tiempo, y si queremos ser de honra y de gloria para Dios, hay que obedecer las enseñanzas del Padre. Hay que guardar la santidad en vida, en acción, en cuerpo, en imagen, en todo. Porque todo es para la gloria de Dios. Si vestimos de una manera es para la gloria de Dios. Si actuamos de una manera es para la gloria de Dios. Si amamos de una manera es para la gloria de Dios. No para nuestros deseos, no para nuestras intenciones. El más sencillo de todos, el que ya he hablado varias veces, cuando una persona busca un yugo desigual, no está pensando en lo que Dios quiere, está pensando en el deseo que Él tiene. Es que a mí me gusta esta persona, es que yo quiero con esta persona, es que esta persona me llama la atención. Eres tú, con tu carne y tu pecado, el que quiere actuar. No, pero Él me respeta. No, no te va a respetar. Porque desde el punto en el que tú ya no estás respetando a Dios, no esperes que una persona te respete a ti. Tú no puedes respetar a Dios. ¿Qué estás esperando que pase ahí? Si Dios no ha alcanzado a esa persona no es para ti. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué sigues, como dice aquí, conformándote a los deseos que tenías? Sigues teniendo esos mismos deseos. Tú no tienes que seguir en esa misma vida. Tú ya no eres terrenal, eres espiritual. Tienes que vivir según y conforme al Espíritu de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Así lo dice la Escritura. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, tengan esa conciencia, que debemos actuar conforme a la voluntad de Dios, porque somos de Dios, y es para Dios lo que hacemos. Ahí está, ya se va por ver. Si no, dice, como aquel que os llamó es santo, vosotros, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. En la forma en la que hablas, en la forma en la que te comportas, en la forma en la que te vistes, en la forma en la que comes, en la forma, todo. Sed santos, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Lo dice el Señor. Y esto no es nuevo, pues la misma Escritura dice en Mateo, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y en Efesios capítulo 1, versículo 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, nos toca vivir en la santidad de Dios. Esta parte me gusta a mí siempre remarcarla, como lo ya he enseñado antes, de que Cristo abandonó su humanidad, abandonó su divinidad para vivir en nuestra terrenalidad y ser perfecto en ella. Ahora Dios nos pide que abandonemos nuestra terrenalidad para vivir en su divinidad, en el Espíritu Santo, y ser santos en Él. Así que, así como Cristo se despojó de su divinidad para venir a la tierra a hacernos salvos, nosotros despojémonos de nuestra terrenalidad, de nuestra humanidad, y tomemos la espiritualidad y vida que Dios nos ha otorgado. Dios nos allanó el camino. Jesús nos mostró un sendero al Padre. Hay que seguirlo, porque no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que actúa para que cambiemos y sigamos avanzando en la verdad del Evangelio, que no nos quedemos parados. Es más, uno de los videos que subí hace no mucho, que los pueden revisar aquí en el perfil, justamente habla de eso, diciendo, si tú alcanzaste la gracia de Dios, recibiste el perdón de pecados, recibiste el principio de la sabiduría y has llegado a la presencia de Dios, ¿qué haces quieto si apenas es el principio de todo lo que tienes que hacer? Es más, la Escritura misma dice, dejando ya los rudimentos del Evangelio, el arrepentimiento, la fe y todas las cuestiones que son básicas del Evangelio, dejándolas ya atrás, no como abandonándolas, sino teniéndolas como base, pero ya no volviéndolas a tocar como algo que se tiene que volver a aprender, sino que es algo que ya tienes que tener aprendido. Vayamos, dice la Escritura, en camino a la perfección, porque nosotros estamos siendo edificados, construidos y perfeccionados a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. Pero si nosotros seguimos estancados, sin intención de cambiar o cómodos en nuestra forma de vivir, no, yo soy cristiano, claro que yo voy bien,
Ya, pero tu vida no está reflejando eso. Tu vida no está reflejando un crecimiento continuo y constante en la obra del Señor, en el amor a Dios, en el entendimiento de la palabra. No lo está mostrando porque no estás creciendo. Y el que no crece en la obra del Señor o está muerto o es ignorante. Y se ha quedado atorado en los rudimentos del Evangelio y no quiere avanzar de ahí. Tal persona no va a llegar con Cristo. Porque un camino, una verdad y una vida, la vida se vive, la verdad se expresa y el camino se sigue. Tú no puedes decir tener el camino a la vida si tú estás quieto y no avanzas. Así que tienes que crecer en Cristo. Tienes que cada día ser más como Cristo. Y si no es así, pues tal vez, muy probablemente, no has nacido de nuevo. Porque todo el que nació de Cristo, todo el que nació en Cristo, en el Espíritu Santo, todo el que es de Dios, hijo de Dios, el tal no se queda quieto. Por tanto, seamos sabios y avancemos. Tengamos esta conciencia para seguir creciendo en el Evangelio, en la obra del Señor, seguir aprendiendo, porque yo conozco personas que llevan 10 años, 20 años y nunca han leído la Biblia completa. No conocen la verdad completa y la Escritura es muy clara en Salmos cuando dice: la suma de tu palabra es verdad, de toda la palabra. Luego por eso tienen ideas tan erróneas que la gente se les implementó. ¿Por qué? Porque no se han puesto a leer. Entonces, lean y que el Espíritu Santo les guíe para que esto que estamos aprendiendo hoy sea una naturaleza en su vida y estén caminos a ¿qué? A la perfección en Cristo, y no seguir en ese aspecto de, ay no, yo soy pecador, yo vivo en la carne, yo esto y esto, pero soy salvo. No, porque no puede ser eso, no puede ser así. Me voy a detener un segundo para hablar de un tema. No me acuerdo si está en el capítulo 8 de Romanos, pero es importante esto porque es para matizar justamente lo que estoy explicando. Pero déjenme, se los confirmo si está en Romanos, capítulo 8, porque es donde habla Pablo y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay mucha gente que usa este texto como un pretexto para decir, no, es que yo vivo en la carne porque dice la Escritura que lo que hago no lo entiendo, sino que hago lo que no quiero, sino lo que... Dice, déjenme se los muestro, creo que es en el capítulo 8, así que estamos bien. Son unas cabezas. No, parece ser que no. Creo que es en el 7, fíjense. Dice, sí, aquí está. Les digo, capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice Pablo, de manera... desde el 14 entonces. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Y este texto es el problema, que mucha gente tergiversa la palabra. Y el mismo Pedro, lo vamos a ver creo que en la segunda carta de Pedro, que dice que muchas de las palabras de Pablo en aquel tiempo, los ignorantes e inconstantes, dice la palabra, tergiversaban o cambiaban o corrompían las palabras que Pablo había dado a la iglesia. Dice, porque sabemos, dice, que yo mismo, dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Y la gente dice, yo también. No, eras, ahorita lo vamos a ver. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Y la gente dice, no, y es que ese pecado no es que yo lo haga, es que mi carne... No funciona así, y ahorita les voy a explicar. Sino que el pecado que mora en mí, si no es el pecado que mora en mí. Dice, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, que me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente,
y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y la gente se queda hasta ahí y dice, entonces nosotros seguimos sirviendo en nuestra carne a la ley del pecado, pero en nuestra mente servimos a la ley de Dios. No. Por eso Pablo en el siguiente capítulo dice, ahora pues, teniendo conciencia de esto, que yo mismo no puedo servir a Dios si no es por Cristo, porque simple y sencillamente yo en mi carne y sin Dios no puedo servir a Dios aunque yo lo anhele. Pero dice, ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, todo lo que acabo de mencionar es un yo, dice Pablo, todo lo que acabo de mencionar es un yo sin Cristo, en la carne, no en el Espíritu. En la carne, mi carne me domina el pecado y aunque yo en mi mente quiero servir a Dios, no puedo. Por eso es miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entonces después dice, ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que no están viviendo eso que yo acabo de mencionar, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso que les acabo de mencionar, prácticamente eso que les acaba de mencionar Pablo, es algo que ya no vive, porque ahora fue libertado por la ley del Espíritu, de la carne y del pecado. Dice, porque lo que era imposible para la ley, él está hablando de que la ley era buena, pero que la ley sea buena no quita que yo siga siendo un pecador, que no pueda actuar conforme a la ley de Dios. Pero dice, lo que era imposible para la ley, porque mi carne me dominaba, dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. En otras palabras, no es que ahora que estás en Cristo tu carne te sigue dominando y sigues pecando, pero no eres tú, es tu carne. No, es que si tú sigues pecando y sigues viviendo en el pecado, no es lo mismo equivocarse por ignorancia, por hierro, a seguir en pecado. Es muy diferente una cosa de la otra. Pero si sigues en pecado, continuando en ese pecado, entonces tienes que entender una cosa. No estás viviendo en el Espíritu, estás viviendo conforme a tu carne, y en tu carne nunca vas a poder ser liberto del pecado. Hay que abandonar tu carne, hay que dejar los designios de la carne y vivir en el Espíritu. Así como Cristo se despojó de su divinidad para vivir en nuestra carne, así como dice ahí que fue enviado para nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados, así nosotros ahora debemos deshacernos de nuestra carne para vivir en el Espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? Que el que se ocupa en las cosas de la carne, en los deseos terrenales, ese para muerte propia lo hace. Pero el que decide vivir según el Espíritu de Dios y para alimentar al Espíritu de Dios, el que vive para la honra de Dios, para la gloria de Dios, para hacer lo correcto, para leer la Escritura y no solo leerla, aprenderla y vivirla, ese para vida y verdad, para vida y paz, para eternidad, es para lo que está alimentando su vida. Entonces, seamos imitadores de Dios, guardemos el ser como Dios. Y para ser como Dios, ¿en qué? En el amor, en la paciencia, en la misericordia, en el perdón. Para ser como Él hay que conocerlo. Conózcanlo como es debido. Siguiente versículo 17. Y si invocáis, por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor, en temor, todo el tiempo,
de vuestra peregrinación, que significa estar en este mundo, pero no ser de este mundo. Es, sí, como estar en otro país o algo por el estilo. En este caso, todo el tiempo que estamos aquí viviendo, no somos de este mundo. Seremos del mundo que Dios traerá, pero no de este. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, de la carne, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, Jesús, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ahí terminamos, hermanos míos, la lectura del día de hoy.